Al estudiar la memoria, algunos investigadores enfatizan sus componentes estructurales, mientras que en otros se enfocan en los componentes estructurales de la memoria. Proceso de memoria de edición en particular está trabajando de memoria de imagen, memoria de trabajo, memoria perceptiva y memoria semántica a largo plazo. El trabajo está dedicado al estudio de la percepción y procesamiento semántico de la palabra, imágenes y objetos 3D conocidos y desconocidos. Los resultados parecen ser más conscientes con la visión de los sistemas de memoria que con la teoría del proceso. La memoria no es un depósito o una biblioteca, sino la capacidad de conservar y desarrollar en una memoria creativa. Es una memoria creativa. La memoria es algo más complejo que un simple proceso mental. En términos generales, se puede decir que es responsable de codificar, almacenar y recuperar información. En otras palabras, la memoria nos permite recordar eventos, ideas, relaciones, entre otros conceptos, sentimientos y, en definitiva, todos los estímulos que experimentamos en un momento dado. Hablamos de procesos mentales que son esenciales para el aprendizaje y por tanto también para la adaptación humana. La capacidad de aprender y recordar lo que hemos aprendido nos permite encajar mejor en la sociedad. A nivel anatómico podemos asociar la memoria con el hipocampo, pero lo cierto es que un proceso tan complejo involucra muchas áreas del cerebro. Estos incluyen la corteza temporal, que almacena recuerdos de la infancia, el hemisferio derecho, que almacena el significado de las palabras, el lóbulo frontal, que organiza la percepción y el pensamiento, e incluso los muchos procesos anatómicos ubicados en el cerebelo. A medida que envejece puede llevar más tiempo recordar cosas. Todos hemos olvidado nuestros nombres, donde guardamos nuestras llaves o cerramos la puerta principal. Si es mayor y olvidas las cosas más fácilmente que tus compañeros, es posible que tengas un deterioro cognitivo leve. Si olvida usar su teléfono o no puede encontrar el camino a casa, puede ser una señal de problema más serio, como enfermedades de Alzheimer, depresión, alcoholismo, lesiones en la cabeza y más. Autores como Perner propone que el crecimiento de la certificación episódica debería examinarse a la llama de la importación de los conceptos mentales, esto es, atendiendo a los cambios que se producen al resquebrajar de la intranquilidad de la conclusión de la mente, cuando los niños pasan de espécimen teóricos del marco a espécimen teóricos de la representación. Este logro implica el tránsito de la comprensión de la conducta basada en la situación a una comprensión basada en la representación. La memoria humana es una función cerebral que implica un complejo proceso de codificación, almacenamiento y recuperación de la información, habilidad y experiencia obtenida en el pasado. Se trata de una función básica pero de vital importancia del cerebro, que surge gracias a las conexiones sinápticas que realizan las neuronas y que hacen posible que el ser humano desarrolle la capacidad de recordar. De hecho, aunque en la memoria se almacena información bastante fiable, no se trata de un recuerdo totalmente exacto de aquello que vivimos. De allí que tengamos en muchas ocasiones recuerdos distorsionados. En este sentido, la memoria humana es una de las funciones cerebrales más estudiadas debido a su importancia. Los especialistas han establecido que se trata de un proceso que se desarrolla en diversas partes del cerebro y sus estudios se han desarrollado desde el siglo XXI hasta nuestros días. La memoria nos permite distinguir aquello que no sabemos, quiénes son las personas que nos rodean, cómo debemos actuar o llevar a cabo ciertas tareas, nos permite ubicarnos con el tiempo y espacio, entre otros. Por tanto, resulta de vital importancia, ya que sin memoria los seres humanos no sabríamos cómo actuar ante los diversos escenarios que nos presentan a diario. La investigación con niños ha debido valerse, por tanto,
de otros instrumentos menos directos pero más indicados para la evaluación de memoria episódica. Las tareas de recuerdo libre son frecuentemente usadas en estos trabajos como medida de memoria episódica, entendiendo, de acuerdo con los hallazgos de Tulving en 1993, que estas indican la recuperación de información episódica. En contraste, las tareas de recuerdo con indicios mostrarían mayor peso de la información semántica en la recuperación. Entre las dificultades de la aplicación del clásico paradigma, saber recordar en niños figuran las propias demandas cognitivas de la tarea. Esta requiere por parte del sujeto el dominio afianzado de un conjunto de competencias mnemónicas, mentalistas y autonoéticas que en edad preescolar se encuentran justamente en pleno proceso de adquisición. Si el niño es verdaderamente preepisódico y aún no ha desarrollado la capacidad de experimentar su pasado autonoéticamente, no tiene ningún sentido pedirle que distinga entre recordar y saber. La memoria episódica constituye esta capacidad humana de desplazarse mentalmente hacia atrás en el tiempo y recuperar en el presente eventos del pasado experimentados personalmente. Cuando la memoria episódica emerge en el desarrollo, transforma para siempre el mundo mental del niño, dándole de una de las manifestaciones más altas de la cognición humana, la capacidad para recordar su vida. Tal recuperación posee características distintivas, por lo que es considerada posiblemente exclusiva de la especie humana. Es críticamente diferente de todas las otras manifestaciones de la memoria, tales como el aprendizaje de hábitos o la adquisición de conocimiento general. Desde el punto de vista fenoménico, una de las notas esenciales de la recuperación episódica es la presencia del sentimiento de revivir el evento pasado por parte de quien recuerda. Este proceso de recuperación es acompañado de la llamada conciencia autonoética, aquella que permite a los seres humanos ser conscientes del tiempo subjetivo en el que ocurren los eventos. Así, la memoria episódica necesariamente involucra el sentimiento de la recuperación presente en una reexperiencia de algo que ha sido vivido personalmente antes, en un contexto temporal y espacial determinados. La corteza prefrontal no es el centro de la memoria de trabajo, y que la memoria de trabajo no es la única función presente en la corteza prefrontal, ni tampoco está circunscrita a esta estructura cerebral. En su opinión, la razón por la cual la corteza prefrontal tiene un papel tan importante en la literatura relacionada con la memoria de trabajo no se debe solamente al hecho de que las neuronas relacionadas con la memoria fueran descubiertas primeramente ahí, sino también debido a que todas las tareas experimentales utilizadas para estudiar esta función cognitiva, tanto en humanos como en monos, requieren la integración de un acto motor antecedido por la información sensorial. Es la integración temporal del acto motor, una acción ejecutiva que hace la corteza prefrontal y sus respectivas neuronas son importantes para la memoria de trabajo. Sin embargo, el propio Fuster ha expresado que un posible papel de la corteza prefrontal dorsolateral estaría presente en el establecimiento de un bucle reverberatorio con estructuras posteriores relacionadas con el tipo de información específica que hay que mantener en memoria. Henry Molaison, a sus 9 años, fue atropellado por una bicicleta y sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Este suceso dejó como consecuencia un trastorno convulsivo crónico, afectación que llegó hasta el punto en el que se vio interrumpido su desenvolvimiento adecuado en el día a día. Dicha situación llevó a los médicos que atendían a Molaison a tomar la decisión de realizar una cirugía para extraer el foco de la crisis, y de esta manera se le retiraron los hipocampos, parte de las
amígdalas y el giro hipocampal. Como consecuencia, Henry Molaison desarrolló un síndrome denominado amnesia profunda, una incapacidad para generar nuevos recuerdos. Al ver las secuelas sufridas por su paciente, el doctor decidió contactar a profesionales expertos en la memoria con el fin de entender lo que había pasado. Así fue como comenzaron múltiples investigaciones relacionadas con las dificultades que Molaison manifestaba. De hecho, su participación ayudó a conocer más sobre los diferentes tipos, el aprendizaje y las habilidades motoras. Todo ello dejó como lección la fragilidad que puede tener la identidad humana, tipos de memoria declarativa y no declarativa. Uno de los primeros hallazgos encontrados con el estudio de Henry Molaison fue la existencia de varios sistemas o tipos de memoria. Esto como resultado de la aplicación de experimentos de coordinación mano-ojo por medio de la técnica de dibujo en espejo. El procedimiento fue aplicado en varias ocasiones y los profesionales notaron que había cierto aprendizaje de la tarea, aunque no hubiera un recuerdo de lo que se había hecho antes. A partir de ahí comenzaron a realizarse varios estudios sobre el aprendizaje de habilidades motoras, concluyendo que existen dos sistemas de memoria cerebralmente diferenciados, la memoria declarativa y no declarativa. El procedimiento fue aplicado en varias ocasiones y los profesionales notaron que había cierto aprendizaje de la tarea, aunque no hubiera un recuerdo de lo que se había hecho antes. A partir de ahí comenzaron a realizarse varios estudios sobre el aprendizaje de habilidades motoras, concluyendo que existen dos sistemas de memorias cerebralmente diferenciados, la memoria declarativa y la no declarativa. La memoria no declarativa hace referencia al aprendizaje de habilidades, hábitos, formas simples de conocimiento, aprendizaje perceptual y emocional. Se relaciona con información que es inconsciente, ya que es difícil de verbalizar. Entre las estructuras encargadas de dicho tipo de memoria se encuentra el cerebelo, ganglios basales, núcleo estriado y sistema límbico, entre otros. La memoria declarativa tiene mucho que ver con el aprendizaje y recuerdo de información verbal. En esta se incluyen los conceptos generales y las propias vivencias de la persona. Asimismo, la información almacenada es accesible y puede guiar de alguna manera el contexto. Entre las estructuras implicadas en su funcionamiento se encuentra el hipocampo, la amígdala y el giro fusiforme. Por ejemplo, memoria a corto y largo plazo. Otro de los aspectos interesantes y cruciales del caso de Henry Molaison fue la capacidad de recuerdo de información que había adquirido antes de la cirugía. En su caso, podía recordar sucesos de su infancia o adolescencia, pero no podía recordar hechos que tuvieran lugar después de la intervención. En las investigaciones realizadas con la ayuda de Henry Molaison se descubrió que el lóbulo temporal no es el último lugar donde se quedan los recuerdos. Parece ser que los recuerdos son integrados y reorganizados en estructuras subcorticales como el hipocampo y corticales como el lóbulo temporal. Y a medida que pasa el tiempo, el aprendizaje se va independizando a otras estructuras corticales. Así pues, la información nueva que ha de ser aprendida necesita de áreas como el hipocampo y la amígdala para ser adecuadamente procesada. Por esta razón, Henry Molaison presentaba dificultades en el tipo de memoria a corto plazo, ya que no podía recordar información nueva como eran las pruebas verbales realizadas o el fallecimiento de su padre. Mismamente, hechos se desarrollaron después de la extirpación. Sin embargo, preservaba el tipo de memoria a largo plazo, pues como describe, Henry Molaison podía contar escenas de la infancia como el tiro al blanco cerca de su casa, pero no podía ubicarlas con exactitud en el tiempo.
Por su parte, Skir y Whitted explicaron que este tipo de escenas en su vida anteriores a la cirugía están ubicadas en otras partes de la corteza, aunque el hecho de que se necesite el hipocampo para realizar el proceso de aprendizaje y fortalecer los recuerdos podría explicar la dificultad para recordarlas con exactitud. ¿En qué consiste el tipo de memoria inmediata? Uno de los aspectos que interesó a los investigadores acerca de Henry Molaison fue su capacidad para enfocar la atención y retener información en periodos cortos. Por ejemplo, podía retener un número con 3 dígitos en ensayo continuo durante unos 15 minutos. Sin embargo, cuando se distraía, perdía la información. Con ello se entendió que el tipo de memoria inmediata depende principalmente de estructuras diferentes a las encargadas de la memoria a corto plazo. Como resultado, Henry Molaison podía retener una cantidad limitada de información en un breve periodo de tiempo, pero si la capacidad excedía su capacidad en la memoria inmediata, lo olvidaba completamente. De igual manera, se corroboró que las regiones relacionadas con la percepción también está implicada en los procesos de memoria a largo plazo. En este caso, para la información visual se encuentran implicadas las áreas de procesamiento visual y lo mismo ocurre con todos los sentidos. En conclusión, como se puede observar, el caso de Henry Molaison ha sido uno de los más importantes en la neuropsicología. Con él se pudieron estudiar de manera exhaustiva los tipos de memoria y esto cambió los conocimientos que se tenían al respecto de dicha función. A pesar de las fatídicas consecuencias que tuvo para Molaison, su caso fue de gran ayuda para entender mejor la importancia que tiene la memoria en nuestra vida diaria. Sin embargo, aunque con este caso se lograron esclarecer aspectos relacionados con la memoria, se sigue conociendo muy poco sobre dicha función. Por tanto, es importante seguir con la investigación de esta y en general de las funciones cognitivas.